Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Quisiera en esta mañana, una vez más, que juntos oremos, independientemente de que cada quien esté en su lugar, en su casa, pero vamos a orar. Es una época en la que la iglesia del Señor necesita y debe ocuparse en orar, en vivir en comunión con el Señor. Es la forma de entender los días en los que estamos, es la forma en la que podemos recibir consuelo, palabra del Señor, y es la forma en la que podemos estar a la distancia, no solo en comunión con el Señor, sino con los hermanos, intercediendo, pidiendo y agradeciendo por cada uno de ellos. Entonces, le invito por favor que cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta mañana porque nos has permitido llegar hasta aquí. Y el llegar hasta aquí obedece a tu gran misericordia. Bendice en esta mañana, Señor, cada familia de la congregación en la que estamos y de la iglesia toda, Señor. Bendice. Extiende tu misericordia. Guíanos y danos luz para no solo llevar tu palabra, sino para sostener tu verdad, para mantener tu verdad, para predicar tu verdad. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana quisiera compartir, siguiendo con el libro de los Hechos, quisiera compartir sobre un tema que tiene que ver los cuidados a tener y las respuestas que debemos dar. El libro de los Hechos es un libro que nos permite ver si lo miramos en forma histórica, un periodo muy corto de la iglesia, pero nos permite ver en una especie de síntesis todo lo que tendría relación con la iglesia, sus aciertos, sus errores, sus respuestas, los ataques que sufriría, la persecución. Es decir, es una especie de muestrario de lo que la historia de la iglesia tiene respecto a ella. Entonces, en este muestrario, que es el libro de los Hechos, aunque cronológicamente enmarca un periodo corto de tiempo, unos 30 años aproximadamente, su condición de ser un escrito inspirado por el Espíritu Santo nos permitirá entender, nos permitirá ver todo lo que como muestrario, como muestra, la iglesia a lo largo de los ya 2000 años casi transcurridos pasó y tiene que pasar. Lo que en esta mañana, los cuidados a tener, que en esta mañana quisiera que compartiéramos, se encuentran en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Este aspecto, los cuidados a tener y las respuestas que dar, lo vamos a ver con la ayuda del Señor hoy domingo y el próximo miércoles. Hoy vamos a poder ver dos de los por lo menos 4 aspectos o cuidados que debemos tener, y en cada uno de ellos vamos a encontrar la respuesta que tenemos que dar. Así que por favor, allí donde está, le ruego, abra la Biblia en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y allí leemos, desde el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos,
a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros pudimos llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía como sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía de Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Así que, versículo 27, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasando bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En este capítulo, del que hemos leído de manera salteada, a fin de poder aprovechar un poquito mejor el tiempo, sin el ánimo de interrumpir o modificar nada de lo escrito, porque por supuesto recomendamos que cada uno en su casa, esta tarde, esta noche, mañana, puedan leer detalladamente, versículo a versículo, el capítulo 15. Pero vamos a ver en este capítulo dos aspectos, que hablan de los cuidados a tener.
Como dije, en el capítulo 15, capítulo 16, 17, vamos a ver de manera continua acciones respecto a las cuales deberemos tener cuidados. Vamos a ver ataques contra la iglesia, contra la obra, contra la fe, contra la palabra del Señor. La obra del Señor, o lo que nosotros llamamos obra del Señor, es una conjunción, podríamos ilustrarlo, es algo así como un perfecto aparato semejante a un aparato de relojería, en el que cada uno de los engranajes no solo debe estar en su lugar, sino debe cumplir con su misión, con su propósito. Entendiendo que por sobre todas las cosas, Dios es quien lo regula, lo dirige, quien determina qué se debe, qué no se debe, cómo, cuándo y dónde. Y es allí donde tenemos que poner nuestro foco y donde debemos tener nuestro cuidado también. En este capítulo 15, aunque lo hemos visto en otros momentos, en este capítulo 15 vamos a ver dos aspectos de los cuidados que tenemos que tener y de los ataques, a veces sutiles, a veces abiertos, que desde las tinieblas se producen contra la obra del Señor, contra la iglesia y contra cada cristiano. Cada cristiano. El capítulo 15 comienza con un impacto muy fuerte y expresa uno de los aspectos, una de las formas de ataque y una de las formas o uno de los aspectos en los que tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Cuando esto se narra, ya Bernabé y Pablo habían regresado de su primer viaje, estaban reinstalados en la iglesia de Antioquía, y después de toda esa tarea enorme que habían realizado, predicando, padeciendo por predicar, sufriendo por llevar la verdad, por llevar la luz, porque llevar la luz y la verdad, hermanos, no es gratis, no es fácil, tiene un alto costo. Pero ya de regreso a Antioquía, reinstalados, como dijimos, en la iglesia, de pronto comienzan a ver que ciertos hermanos o ciertas personas que venían desde Judea enseñaban a la iglesia. Se ve que era una iglesia amplia, se podía llegar sin ningún problema. Y la enseñanza era: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Es decir, no separaban, no apartaban lo necesario de la fe en Cristo para ser salvos. No negaban que Cristo era el Cordero de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo. Pero lo que hacían, seguramente convencidos de que esto debía ser así, lo que sí decían era que a la obra de Cristo había que agregarle algo más: la circuncisión conforme al rito de Moisés. Estos agregados, estos adicionales, que en este caso tocaban la circuncisión, un poquito más adelante hemos leído cuando ya los apóstoles, los enviados de la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé, habían llegado a Jerusalén. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, ya no estaba la circuncisión sola, ahora debían guardar la ley de Moisés. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es algo muy serio, muy importante. Lo que ocurre
es que Pablo y Bernabé confrontan con quienes tenían estos conceptos. Confrontan. Es lo que dice el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Qué había ocurrido? Pablo y Bernabé habían entendido que la salvación era por la fe en Jesucristo, era por gracia, era por medio de la fe y a la obra de Cristo, que ponía al alcance del ser humano la salvación eterna. Para conseguirla no había que agregarle absolutamente nada más. Estos hombres consideraban, en su afán tal vez, de reunir el Antiguo Testamento, la ley, con el reconocimiento de Cristo como el Mesías y su obra redentora, habían considerado que era justo, era necesario, era correcto unir las dos partes. El único problema era que Dios no decía esto. Hoy las cosas no son diferentes, hermanos. Hoy nos encontramos con gente que aún en sus escritos, en sus libros, hablan de la necesidad de derribar las estructuras. Si entendemos que la iglesia, o si aceptáramos que la iglesia, como dicen, es una estructura, esto de derribar las estructuras no se ve absolutamente nada bien. Todas las sectas, todas sin excepción, que derivaron del cristianismo verdadero, siempre agregaron o quitaron algo. Una de las más numerosas, populares y conocidas en el mundo, ha agregado un sinnúmero de cosas a la salvación. Ha agregado un sinnúmero de escalones y ha simplificado u ocultado el paso verdadero. Hablan de las Escrituras, pero la mezclan como si fuera un cóctel con filosofías, sociologías. El hombre que representa la cabeza de la Iglesia Católica llegó a decir que él no entiende, no sabe por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Y agrega en una de sus apariciones, en un reportaje, que mirar el crucifijo es algo así como la única respuesta que tiene. La palabra de Dios nos dice con toda claridad por qué murió Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea salvo. Todas las sectas, todas las derivaciones del cristianismo verdadero, nacieron desde los días del libro de los Hechos hasta hoy por agregados o por haberle quitado aspectos a la palabra de Dios. Y como se trata de un instrumento de precisión, la obra del Señor, porque el que la guía, el que la orienta, el que la diseñó es Dios mismo, entonces la mínima cosa, el mínimo aspecto que se le quite, produce desperfectos. Es la causa por la cual el Señor Jesucristo dijo que de la palabra de Dios hablada, escrita, ni una jota ni un tilde va a pasar sin que se cumpla. Imaginen si ni un punto va a pasar. Lo que significa para el obrar de Dios, para el plan de Dios, para el propósito de Dios, para la palabra, su voluntad escrita y revelada, lo que significa que hombres quiten o agreguen. Por eso es tan severa la expresión de Dios en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, respecto a lo que Dios dice para todo aquel que quitare o agregare a la palabra de Dios. Es muy severo el juicio.
Entre los cuidados a tener en esta determinación, en este choque, aunque a veces se note como invisible, se note como sin ruido, en este choque entre la luz y las tinieblas. El primero que encontramos aquí está relacionado con algo que nos tiene que mover a una búsqueda, no solo de la voluntad de Dios, sino una búsqueda de la voluntad de Dios verdadera, completa, cierta, registrada, por escrito, para que no tenga modificaciones en las Escrituras. El primer cuidado a tener, entonces, es con las inclusiones, con los agregados, con las variaciones a lo que Dios dispuso. El conflicto que se produce en Antioquía es severo, es serio. Sacude la iglesia. Estaban acostumbrados a la oración, estaban acostumbrados a vivir en comunión con el Señor, tenían práctica en esto de participar de cultos espirituales, lo vimos en el capítulo 13, pero de pronto aparece algo nuevo. Es tal la inclinación de la membresía, de la congregación esa, que toman a todo aquel que se acerca, a todo aquel que quiere pronunciarse, a todo aquel que tiene aspecto de maestro, lo toman como proveniente de Dios. De pronto estos, venidos de Judea, acercan un concepto nuevo. Si no se circuncidan los gentiles, conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Mire, esta terrible, esta impactante definición indicaba que los judíos ya eran medio salvos, porque ya habían sido circuncidados. Miren lo que están diciendo. Quiere decir que los judíos consideraban que ya la mitad del camino estaba hecha por ellos. Ahora creían en Cristo. Aceptaban a Jesús como el Mesías. Y entonces, el asunto estaba completo. En cambio, los gentiles tenían que hacer todo el camino. Reconocer a Jesús como el Mesías, aceptarlo como su Salvador y Señor, pero circuncidarse, porque sin la circuncisión no se podía ser salvo. Esta barbaridad mueve a un grupo de dos, de profundos conocedores de la verdad, profundos conocedores del plan de Dios, a decirles esto es inadmisible. Y no lo dicen girando por alrededor, lo dicen frontalmente. Y esto produce una discusión, una contienda, que la Biblia define como no pequeña. Es decir, esto hizo un enorme ruido dentro de la congregación, dentro de la iglesia en Antioquía. ¿Qué es lo que pretendían Pablo? Lo hemos escuchado tantas veces, nos lo han dicho tantas veces. Seguramente la posición tan dura, tan indispuesta a negociar, a llegar a un acuerdo. Hay muchos aspectos en la vida, incluso en la vida de la iglesia, en que ciertas cosas son necesarias acordarlas. Es necesario distender, pero hay cosas que son inmodificables, sobre las cuales en absoluto se puede condescender. Hay cosas en las que en absoluto se puede aceptar. Hay cosas que no son negociables de ninguna manera. Así que se produce una discusión que Lucas, el autor del libro de los Hechos, define como no pequeña. Fue una discusión importante, que rebasó los límites, que llegó a oídos de la congregación, y de pronto una congregación uniforme, armónica, acostumbrada
a cultos espirituales, se ve conmovida por un grupo de maestros venidos de Judea, es decir, ya venían con un halo, con un marco de gente destacada, importante, que dice, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Así que la iglesia, me imagino, queda conmovida, queda impactada, golpeada. Quiere decir que todavía no somos salvos, dicen los gentiles. Porque si es conforme a lo que estos maestros judíos dicen, nosotros estamos en la mitad. Y al estar en la mitad no hemos llegado a nada. Pablo y Bernabé discuten muy fuerte. Rechazan absolutamente, enfáticamente, la propuesta. Y entonces, en vista de esto, se dispuso que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén, juntamente con los representantes de este agregado, a los apóstoles y a los ancianos que había en Jerusalén para tratar el tema con ellos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, primero, que las situaciones dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, no la define el corazón de una persona. Hoy vemos modalidades de las más variadas. Aquellos que recién mencioné, que pretenden derribar las estructuras de la iglesia y que alguna vez apareció con el nombre de G12. Una barbaridad. Derribar estructuras para edificar las nuevas. Hablan de nueva revelación. Proponen que la predicación sea más bien motivacional, asentada muy clara y firmemente sobre la tierra. La teoría de la prosperidad es parte de su teología. Y a muchos de estos aspectos, en especial a esto de traer nueva revelación, como dijo en uno de sus libros, tal vez el principal de sus representantes, Peter Wagner, dijo, lo que el Espíritu Santo dijo una vez es una cosa, y agregó, pero lo que hoy dice es otra. Esta locura ha ingresado, es parte de quienes, representando estos conceptos, los han vertido, los han sembrado, han regado por todos lados con esta verdadera locura. Porque, hermanos, lo que el Espíritu Santo dijo ayer no tiene ninguna contradicción, no choca, no modifica, no corrige nada de lo que diga hoy, sencillamente porque es Dios. Y Dios no tiene que corregir nada. Dios no tiene que modificar nada. A esto se le agregaron actos. Algunos le llaman actos proféticos en nuestros días. Así que, a los fines de santificar la tierra, o algo parecido, cavan huecos, hacen un pozo en la tierra, sobre ella derraman vino, a veces que representa, ya sabemos, la sangre de Cristo, con ese simbolismo. Usan mucho de simbolismos. En esos pozos suelen agregar, suelen poner granos, semillas, porque ya se sabe, la semilla es símbolo de la palabra de Dios. Otras veces, además, agregan aceite, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y todo esto lo hacen en nombre de Cristo. Es decir, lo que vemos en el capítulo 15, a lo largo de los siglos y aún en nuestro tiempo, se ha llevado a cabo. Se produjo. Está, sencillamente porque aquello de lo que tenemos que tener cuidado es simultáneamente una forma de ataque a los cimientos, a las bases, a todo aquello que la iglesia es. Fue desde el capítulo 2 del libro de los Hechos hasta nuestros días, hoy. Otros, ha ocurrido en Córdoba, se les ocurre que arrojando
decenas de litros de aceite desde una avioneta o desde un helicóptero, se bendice la ciudad. Otros creen, manteniendo el hecho supersticioso de darle a estos símbolos una presencia o una posibilidad más concreta de lograr lo que el símbolo dice, en ese echar aceite sobre las ciudades, estiman que están rociando con el Espíritu Santo la ciudad. Otros, acá en Córdoba ocurrió, hicieron construir una enorme espada. Hay un predicador internacional que hace su show con esa espada, y con la espada ordena a gente, al ministerio, a quienes dice profetizarles, y con la espada, como se hizo, como hace la reina de Inglaterra, ordena pegando en los hombros y tocando la cabeza de aquel que está siendo ordenado y a quien le está profetizando. En Córdoba se usó una espada, símbolo de la palabra de Dios. La simbología en todo lo que sea distorsión es muy importante, y hoy se está utilizando, particularmente en los grandes centros, en los llamados grandes ministerios. Aquí en Córdoba, con esa espada se la clavó en la zona norte de la ciudad, al sur, al este, al oeste, simbolizando con ello que toda la ciudad había sido envuelta, abrazada por la palabra de Dios. Otros clavan estacas con versículos. Pero sea como sea, el agregado de aquellas cosas que Dios no dijo, de pronto tocan la parte anímica de los hombres y mujeres que tal vez creyeron en serio, firmemente, y no habiendo sido educados profundamente en la verdad, lo aceptan como una verdad. Ocurrió en estos días. Ocurrió en los siglos siguientes. Y como dije, está ocurriendo hoy, ahora. Los grandes congresos, los grandes conciertos, donde músicos internacionales cobran en dólares su participación y presencia. Y como tantas veces dijimos, cuando son invitados, erróneamente, solicitan, como las estrellas de rock o de Hollywood, solicitan ciertas atenciones y privilegios, un vehículo a disposición cualquier hora del día, en el hotel, un hotel que tiene que ser de una cantidad de estrellas importante porque los categoriza el hotel, premios internacionales, competencia con músicos seculares, participación en esas competencias, una verdadera desgracia. Pero se presentan con ese halo de superioridad, y la gente que honestamente creyó en el Señor y que venía de una historia, de una naturaleza semejante, cree que aquí en la iglesia la cosa es igual. Y en verdad no es así. Lo cierto, tenemos que tener cuidado con los agregados y con lo que le resta a la palabra del Señor. Con lo que se le suma y con lo que se le quita a la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nos ocupemos de entender, de aprender, para poder vivir la verdad de la palabra del Señor. Cuando se concreta esa reunión en Jerusalén con los apóstoles, los ancianos, los hermanos, vemos también una importante actitud de quienes estaban al frente de la iglesia en Antioquía. Reconocen que hay una autoridad por encima. Fíjense que un detalle que encontramos es que todos estos innovadores que tenemos en nuestros días son la cabeza máxima de su ministerio. Su palabra es final. Por eso tenemos enormes organizaciones a las que están adheridas gran cantidad de iglesias, donde por el solo hecho de tener la palabra
evangélico, se les da paso y son una verdadera mezcla, son una conjunción de concepciones teológicas diferentes, ajenas a la palabra de Dios, la gran mayoría, opuestas entre sí, la gran mayoría, pero coinciden en 2 o 3 cosas: obtener el poder político, ser parte de él, para, según dicen, mejorar las condiciones de vida en un mundo o en una nación como Argentina, respecto a lo cual Dios ya dijo hace muchos años que las cosas iban a ir de mal en peor, al punto que en la proximidad de los días de la venida de Cristo nos encontraríamos con días semejantes a los de Noé y condiciones semejantes a la de los días de Lot, y no hace falta abundar mucho en detalle para entender de qué hablamos. Sabemos que en los días de Noé la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y el corazón de los hombres era de continuo solamente al mal. Que un grupo de evangélicos que distorsionó las Escrituras va a enderezar el funcionamiento de este mundo, o de una nación, o de esta nación, imposible. Pero siguen adelante. ¿Por qué? Porque distorsionaron la verdad. Y sobre esto hay que tener muchísimo cuidado, porque son seductores, son simpáticos, se presentan como amigos. De hecho, la palabra amigos y amistad guarda un lugar preponderante en el corazón de los falsos profetas. Llegan los enviados de la iglesia, los judíos que enseñaban que según el rito de Moisés debían circuncidarse los que habían aceptado a Cristo, gentiles, para ser salvos. Y una vez en la iglesia, en Jerusalén, una vez allí se concreta esta reunión. Se ve que, por lo que dice la palabra del Señor, la discusión se prolonga, posturas, expresiones, etc., hasta que Pedro levanta la mano, seguramente, se pone en pie y dice que, como todos saben, Dios había elegido que los gentiles oyesen por su boca la palabra del Señor. Y dice que Él fue testigo de lo que Dios, que conoce los corazones, había hecho. Y dice, les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y define la cosa de una manera contundente. Creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. No hay más nada. Por la gracia de Dios. No por la circuncisión, no por guardar la ley, no por ningún agregado habido o por haber. Por la gracia de Dios seremos salvos. En aquellos días lo primero que se atacó fue la salvación. Con el paso del tiempo, hasta nuestros días, se han atacado diversos aspectos, siempre relativos a la verdad. Luego hablan Bernabé y Pablo, la conclusión de ellos es semejante, cuentan todo lo que hizo Dios. Luego se levanta Santiago, el hermano, por parte de María, del Señor Jesucristo. Y dice palabras contundentes, su expresión es contundente. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, es decir, no se los aflija. No se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que en todo caso se les escribe pidiéndole que se aparten de fornicación, que se aparten de animales ahogados o de sangre, y nada más. Y escriben una carta. Esa carta llega, por supuesto, a manos de todas las iglesias. A la iglesia de Antioquía la envían por mano de Bernabé y Pablo, a quienes se suman dos enviados de la iglesia en Jerusalén, Judas y Silas. Acompañan a Pablo y Bernabé, sostienen la verdad de la misma manera, y cuando llegan a Antioquía leen la carta. Esa carta está firmada por los apóstoles, todos, por los ancianos de la iglesia, y en forma contundente afirma que solo por la gracia de Dios somos salvos. No hay rituales que cumplir,
no hay circuncisión por la cual pasar. En todo caso, Pablo va a hablar de la única y verdadera circuncisión, que es la del corazón, mediante la cual se tiene que cortar con el pecado. La iglesia es consolada. La iglesia tiene paz. La verdad nos da paz. Y se pasa algún tiempo allí bajo la paz y la consolación de la palabra de Dios. Este grupo de judíos que proponía que sin la circuncisión no se podía ser salvo, quedan excluidos. Y esto nos dice, hermanos, de manera contundente, lo que Pablo luego iba a escribir: si viniere alguien con otro evangelio, sea un hombre, sea un ángel, y agrega, o nosotros mismos, o yo mismo, sea anatema, sea maldito. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que todo aquel que no trae la palabra de Dios pura, tal como está, pudiendo o logrando que la enseñanza que trae sea respaldada por la totalidad de las Escrituras, no importa su nombre, no importa su fama, no importa la dimensión de lo que llama su ministerio, debe ser desechada. Limpiada de esta contaminación la iglesia de Antioquía, teniendo en claro que los maestros, los apóstoles en Jerusalén, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, habían determinado, ellos, sujetos a estos hombres sabios, se sienten en paz y dejan de escuchar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso escuchan a Bernabé, por eso escuchan a Pablo, y por eso escuchan a quienes vienen con ellos, Silas y Judas. Hoy, estos singulares personajes que dicen ser siervos de Dios, pero que han agregado tantas cosas falsas a la palabra del Señor, deben ser separados de nuestros cultos, de cualquier forma, incluso por este medio, de escucharles y atenderles. Transcurre el tiempo y de pronto aparece el segundo aspecto con el que vamos a cerrar hoy, el segundo aspecto sobre el cual tenemos que tener cuidado. Si bien el primero de ellos vino de afuera para contaminar, distorsionar, deformar la verdad de Dios, a fin de hacer, de inertizar, de inactivar la salvación que en Cristo tenemos, el segundo aspecto tiene que ver con el corazón humano. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Nuestro corazón puede jugar sin tener la mala intención, pero puede jugar en contra, puede actuar en contra de la palabra de Dios, sosteniendo algo que tal vez hasta humanamente sea aceptable. A partir del versículo 36, encontramos que, solucionado ese problema doctrinal, que indica que debemos ser muy cuidadosos con la doctrina, Pablo y Bernabé, o mejor, Pablo transmite a Bernabé, le propone, regresemos, volvamos a visitar las iglesias, los hermanos en las ciudades que hemos anunciado de la palabra del Señor, para ver cómo están. Es decir, quiere hacer un seguimiento, quiere ver de primera mano cómo están las cosas por allí. Y Bernabé acepta, pero dice a Pablo, pero bueno, que venga Marquitos, una forma de decir. Yo quiero que venga Marcos, mi sobrino, el hijo de mi hermana, la que vive en Jerusalén. Y Pablo dice que no, porque no le parecía bien que el que los había abandonado a mitad de camino ahora volviera. No sé, lo vería como un mal testimonio, lo vería como un premio cuando el muchacho lo que necesitaba era entender que esto era muy serio. Si de pronto había situaciones que no le gustaban o que las sufría, probablemente esto
alguna de las dos fue la que causó el abandono, el regreso anticipado. Entonces Pablo dice, no es correcto que lo llevemos. Y lo que Pablo decía coincidía con la palabra del Señor, con la palabra que el Espíritu Santo habló, que leímos en capítulo 13, apartadme a Bernabé y a Saulo. De Marcos no habló nada, a Bernabé y a Pablo. Y de pronto Bernabé se cierra. Al punto que dice la Biblia, hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. El corazón nuestro. Hemos visto con dolor, con pesar, cómo de pronto pareciera tan fácil separarse, sin considerar siquiera la posibilidad de que se esté equivocado. Separarse por pasiones, por deseos, por sentimientos. Bernabé se aferra a su sobrino. Lo ama, no es discutible, no merece juicio. Quiere encaminarlo en la obra del Señor. Es correcto, es justo, es entendido. Pero de pronto quiere incorporarlo a algo que le queda grande, porque es el sobrino. Así como vemos hoy iglesias en las que el ministerio pastoral parece ser hereditario. Y no es hereditario, es por llamado del Señor. Pero comienzan a jugar los corazones. Y no estoy diciendo que el hijo de un ministro del Señor no pueda tener a su vez llamado. Estoy diciendo otra cosa. Que no por ser hijo, el ministerio es hereditario. Pero se puede ser hijo y tener llamado. Y esto es otra cosa. En los días de Pablo y Bernabé, la cosa no camina por ahí, sino que transita por el lado de los sentimientos, las emociones. Cuidado con permitir que la obra del Señor intervenga nuestro sentir, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros afectos, por personas que sin que tengan que ser desechadas, pero que no deben formar parte de aquello que Dios dispuso que hagamos. A veces sí, pero a veces no. Depende de si quien lo dijo fue el Señor y hay una clara y definida comprensión de esto, o si surge de nuestro corazón, porque se le puede hacer mucho daño a la obra. Fue tal el desacuerdo, la falta de armonía entre Pablo y Bernabé, que se separaron. Y acá es donde empezamos a advertir la gravedad del problema. El Espíritu Santo había dicho, apártenme a Bernabé y a Pablo. Pero como Pablo no acepta la incorporación de Marcos, entonces se separan. Y Bernabé se aferra a Marcos. Aquí está la magnitud del error que comete Bernabé. En lugar de aferrarse a quien el Espíritu Santo dijo que sería su compañero de ministerio, se aferra a su sobrino, de quien su corazón, y a quien su corazón amaba y deseaba lo mejor. Entonces, de pronto los sentimientos humanos, que no son discutibles a veces y que no necesariamente son malos, son capaces de producir errores, atacar la obra del Señor, y con los cuales debemos ser muy, muy, muy cuidadosos. Así que se separaron el uno del otro, dice el versículo 39. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. No se sabe nada más de Bernabé. Y me recuerda aquello que leemos en el libro de Génesis, cuando Dios dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela,
a la tierra que te mostraré. Y Abraham sale, toma a su esposa, Sara, sus ganados, sus sirvientes, y sale, pero se lleva a su sobrino Lot. ¿Cuántos obstáculos, cuántos tropiezos, cuántos sinsabores produjo la incorporación de Lot? En un llamado que era exclusivo para Abraham y que claramente decía que debía dejar su casa y su parentela, pero se trae a su sobrino. ¿Cuántos obstáculos, dificultades produjo? El descenso a Egipto, muy probablemente. Tras el regreso, la inevitable separación. Abraham y Lot suben a un monte, le muestra la tierra, elige. Y por supuesto elige siguiendo su corazón, porque su corazón lo guió siempre. Además, el resto de la historia lo conocemos. En los días de Bernabé y Pablo ocurre algo semejante. Es tal el afecto que Bernabé tiene por su sobrino, seguramente no tiene hijos, que lo prohija y se pega y se aferra a su sobrino. Y el resultado es que nunca más sabemos de Bernabé. Fue a Chipre. No significa que se perdió. Era salvo, era un hombre de Dios, era conocedor de la doctrina, pero de pronto su corazón, sus sentimientos eran débiles. No habían sido forjados en el horno de la voluntad de Dios. No habían sido templados en la voluntad de Dios. Conoce la verdad, entiende la verdad, defiende la verdad, representa la verdad, pero a la hora de actuar, su corazón es débil. Incorpora a su sobrino, prefiere a su sobrino, no puede romper, no puede interrumpir ese lazo afectivo que se evidencia, lo tiene cautivo. Así que Bernabé, tomando consigo a Marcos, navegó a Chipre. Compra un pasaje, compra viaje en barco y navega a Chipre. Nunca más se sabe de él. Pero el Espíritu Santo había dicho, apártenme a Bernabé y a Saulo. Así que Pablo queda solo. La soledad, el ministerio unipersonal, representa peligros. Así que, de la manera que el Señor había enviado de dos en dos, Pablo se encuentra ante la disyuntiva: ¿cómo hago? Y había prestado atención a uno de los dos enviados desde la iglesia en Jerusalén a Antioquía, que después de finalizado el problema de la falsa doctrina que se quería introducir, distorsionar, uno de ellos, Judas, regresa, pero Silas decide quedarse en Antioquía. Y Pablo se fija y dice: este hombre es. Así que lo convoca. Yo estoy seguro que Pablo oró, que Pablo no se detuvo hasta sentir paz con que esta era la decisión correcta. Me imagino que lo consultó con las autoridades de la iglesia. Y entonces dice la Biblia, ¿y por qué creo esto? Porque el versículo 40 dice: Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo era un hombre de iglesia, era un hombre de cuerpo. No era un hombre como los que vemos en muchos lugares, también en Córdoba, que forman grandes núcleos de gente, un buen porcentaje de ellos robados de otras iglesias, y luego, como si nada, sonríe, se pone al frente y se llama amigo.
Un ladrón nunca es amigo. Pablo era un hombre de iglesia, era un hombre de cuerpo. Así que el hecho de que saliera encomendado por los hermanos me dice con claridad que lo de él no fue caprichoso, no fue como consecuencia de imponer, sino que fue aprobado, aceptado, comprendido y respaldado. Y entonces aparecen las diferencias. Bernabé decidió por su cuenta y por su cuenta se fue con Marcos, navegó con Marcos a Chipre. Pablo, en cambio, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Mencionamos en el culto anterior, de paso, esta palabra. La palabra encomendados salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. La palabra encomendados en griego es paradidomi y significa literalmente, es una palabra compuesta, significa poner sobre o echar sobre. Así que yo me voy a tomar la libertad de utilizarla así, en el significado literal que esta palabra compuesta expresa. Bernabé, tomando a Marcos, navegó. Sí, subió a un barco y navegó. Los barcos a veces son símbolos del actuar por su cuenta. Lo vemos en Jonás, lo vemos en Bernabé. Tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pero Pablo, escogiendo a Silas, seguramente con la aprobación del presbiterio, el respaldo de la congregación, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Literalmente, fue puesto sobre la gracia del Señor. Cuando llegamos al punto de negarnos a nosotros mismos, porque la falla de Bernabé fue no negarse a sí mismo. Era santo, era un buen hombre, su presencia era la de un hombre que llevaba consuelo, pero sus sentimientos eran muy fuertes y no quiso corregirlo, no quiso negarse a sí mismo para aceptar que Dios había dicho por su espíritu que Bernabé, que él y Pablo eran los llamados al ministerio. Y precisamente por eso se fue sin quererlo de la voluntad de Dios. Navegó por su cuenta. Salió embarcado por su cuenta. Sin embargo, Pablo, habiendo obtenido el respaldo de del ministerio de la iglesia y de la congregación toda, salió puesto sobre la gracia de Dios, echado sobre la gracia de Dios, a continuar con el ministerio y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Dos cosas para finalizar sobre las que tenemos que tener muchísimo cuidado. La primera, cuidado con la palabra del Señor. Cuidado porque vivimos en tiempos de los que la Escritura nos dicen son tiempos peligrosos porque hay hombres amadores de sí mismos. Y por eso buscan riquezas y hablan de siembra y hablan de pacto con Dios y siempre relacionado con dinero. Dinero que sirve para su buen vivir, para el buen vivir de su familia. Compran casas para hijos, hermanos, parientes, con dinero sacado, tomado de la iglesia. Me recuerda a la ofrenda de oro en los días de la salida de Israel de Egipto, cuando la ofrenda es entregada a Aarón y con esa ofrenda él forma un becerro de oro. Cuide a dónde pone su ofrenda. No hay necesidad de pacto, de hacer pactos con Dios.
Vivimos en la época del nuevo pacto, hecho en la sangre de Cristo. El segundo, cuidado con nuestros sentimientos. Pueden engañarnos. Nuestros sentimientos pueden jugarnos malas pasadas, pueden hacernos tropezar, negarnos a nosotros mismos. El mandato del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo. Es decir, todo lo que le atrae, lo ata, le gusta, revíselo y va a encontrar que con muchas de esas cosas debe cortar. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Bernabé no se fue al mundo. No se transformó en un inmoral. No renegó de Cristo, de su fe, ni aceptó enturbiar, contaminar la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Pero no se negó a sí mismo. Sus sentimientos lo traicionaron. Y eligió seguir sus sentimientos antes que obedecer la voz de Dios. Pablo, por otro lado, presentó el problema a la iglesia. Indudablemente la iglesia se inclinó por él, las autoridades, la congregación. Y es entonces que fue puesto por la iglesia sobre la gracia de Dios, y sobre ella partió de la iglesia de Antioquía para Siria y Cilicia. Dos aspectos, dos conceptos a modo de síntesis final. Fíjese en lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Cuide la doctrina porque es esencial para su vida espiritual. Si de pronto surgen dudas, mire hacia arriba y va a encontrar autoridades que serán las responsables de clarificar el problema, de solucionar el problema, de explicarlo. Número 2. No navegue por las aguas por su cuenta. Busque ser puesto sobre la gracia de Dios. Esto significa en armonía con la iglesia, en armonía con los pastores. No porque seamos perfectos, no porque no cometamos errores. Pero este es el plan que Dios trazó. Pedro no era perfecto. Santiago, el hermano del Señor, había sido uno de los hermanos que no creían en el Señor, hasta después de su resurrección. Pero no los hace desechables porque el arrepentimiento nos mantiene dentro de la obra del Señor. Cuide la palabra y si tiene dudas vaya a aquellas personas que Dios ha puesto en la iglesia para explicar la palabra del Señor. Y cuando le toque elegir, no elija con su corazón, elija con la voluntad de Dios. Sea para conseguir un trabajo, sea para escoger el futuro cónyuge, sea para elegir la carrera. Prefiera ser puesto sobre la gracia de Dios que navegar por su cuenta. Demasiado dolor nos han traído aquellos que han querido navegar por su cuenta, que han preferido navegar por su cuenta, porque nunca encuentran el puerto seguro, porque nunca van a encontrarlo, porque si se navega por su cuenta, Dios no está allí. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe. Le invito a cierre sus ojos allí donde está. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Bendice tu palabra en el corazón ya de cada uno de los que ha oído y de los que oirá. Y despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les acompañe en este día.